país. Hasta ahí la cita. De conformidad con esa respuesta, díganos si las seccionales le brindaban a la subdirección de análisis los nombres de las personas que participaban y lideraban las marchas o protestas que se hacían en las diferentes ciudades. Sí, señor. En la mayoría de las oportunidades, los documentos de RADAS, así se llamaban en esa época, venían con esa información. ¿Documentos de qué, perdón? Los RADAS. Los mandaban a través de una oficina que se llama el CODAS, a través de FAS. Entonces, normalmente esa información pues venía e indicaba quién estaba convocando o cuál era la intención de la protesta, del paro, la marcha, en fin. Y a veces sí, colocaban los nombres de la persona que hacía la convocatoria y de la misma manera el analista lo registraba y lo dejaba plasmado en el documento que se pasaba casi que diariamente sobre las proyecciones de, digamos, de orden público a nivel nacional. Se hacía un mapa y ahí según lo que llegaba se hacía un consolidado del día y del mapa se hacía como una llamadita, digamos, de atención como en PowerPoint y ahí se colocaba qué era la proyección y si el documento traía el nombre se colocaba también de quién estaba haciendo la convocatoria o el evento que se iba a llevar a cabo. ¿Usted podría ilustrar a la sala acerca de la forma como las seccionales accedían a esa información? Es decir, ¿cómo hacían para obtener los nombres de las personas que participarían en ese tipo de eventos? Sí, señor. Pues mayoritariamente la instrucción que había es que en todo el DAS existen como, o sea, una oficina parecida a la de Bogotá que se llama el CODAS, que es donde se recepcionan todos los documentos de medios de comunicación, prensa, radio, televisión. Entonces, la instrucción es que ellos deberían de revisar siempre en medios locales, porque en Bogotá solamente se tenía, digamos, acceso al periódico El Tiempo, El Espectador, entonces se tenía que revisar qué había. De otra parte, muchos de los informes que llegaban decían que era información de fuentes humanas que indicaban que se iba a llevar a cabo una actividad. Pero básicamente esos eran los dos sustentos que llegaban a la subdirección de análisis de donde se tomaba la información que nos estaban enviando. ¿Cómo eran esos informes? ¿Qué contenido tenían los informes que llegaban de las seccionales? Bueno, los informes de las seccionales realmente había un prototipo que era un formato que nosotros le llamábamos RADAS, es más como un telegrama. Entonces se colocaba el día tal, se pretende convocar una marcha, un paro, alguna cosa así, y se piensa, o sea, la proyección es decir, cuál es como el inconformismo que existe frente a la situación, por qué se va a llevar a cabo, y esa es la información que básicamente nos enviaban a nosotros, en ese formato que yo le estoy diciendo a usted. ¿En esos informes había alguna información adicional, desde luego respecto a los nombres que se les enviaban, pero por ejemplo las características físicas, el color de la piel, la estatura, etcétera, que permitieran individualizarlos? No, no señor, eso no. ¿Era usual o por lo menos ocasional que a esos informes se acompañaran fotografías de las personas que se relacionaban allí? No señor, no, era una información la información era más bien plana en ese sentido, no nos llegaba, dentro de lo que yo recuerdo, yo no tuve ese tipo de información así. Se señalaba respecto de estos mismas personas, a qué sindicato pertenecían, qué tiempo llevaban vinculados, qué actividades eran las que promovían. Sí, pero no como el tiempo de vinculación, sobre todo sí se decía quién convocaba, de parte de qué sector se estaba convocando, digamos, la marcha, la protesta, pero no se indicaba como cuánto tiempo llevaba esta persona, sino quién lideraba y de repente, en ese sentido, pues cuáles eran las pretensiones pedidas dentro de la convocatoria que estaban haciendo. ¿Y el vínculo que tenían con determinada agremiación sindical? Sí, señor, sí, decía, no sé, un nombre y decía del sindicato X o Y, pero digamos ese era el dato que tenía, pero no, como usted dice, con toda la profundización, digamos, de esa persona en que pertenecía más allá.
se aportaba información privada de esas personas, por ejemplo, dónde vivían, dónde trabajaban, cómo estaba formado su núcleo familiar, datos de esa naturaleza? No, señor. Lo que yo conocí llegaban, como le digo, meramente las convocatorias y era, o sea, no fui yo, pues, que lo que yo evoco en ese momento de mi recuerdo y mi memoria de ver ese tipo de información que acompañara estos documentos así, no. ¿Nos quiere precisar, una vez recibida la información de las seccionales básicamente, sí, cuál es el camino a seguir con esa información? Sí, pues en esa época sucedía algo, es que la subdirección de análisis es como el centro de la recopilación histórica de la información de todo el DAS a nivel nacional, pero no había todavía activada una posibilidad de que las personas desde las seccionales registraran la información como ya se hizo en años más recientes. Entonces, una vez llegaba la información, tocaba registrarla por parte del analista en el SIDDAS. Entonces, que es una base de datos que tenemos en el DAS, o se tenía en el DAS, se tiene. Y el analista entonces consignaba ese RADAS o ese informe, lo tenía que registrar ahí en el SIDDAS. Ya, porque es una obligación, porque se ha considerado que toda esa información institucionalmente es la historia y la memoria del DAS. Y una vez ello, como le comento, según lo que se dijera entonces, se utilizaba para hacer un informe diario de la proyección en un mapa que daba cuenta de lo que iba a ocurrir en respecto, digamos, del orden público nacional. Eso era lo que se hacía con la información y en general con las diferentes informaciones. Eso es el tratamiento que se le da. Dada su trayectoria, sí, señor, significativa en el tiempo en el DAS, ¿sabe de cuándo empezó el departamento a hacer este tipo o a recoger este tipo de informaciones? Pues, doctor, yo llegué en el año 98 a Inteligencia y llegué a Análisis, y en esa época no existía el SIDDAS, existía otra base, era más rudimentaria, pero obviamente para la época era, como decir, lo mismo que el SIDDAS, y yo desde que llegué puedo decir que ese tipo de informaciones siempre vi que fueron comunes desde que yo llegué, todo ese tipo de información ha llegado al DAS. Usted nos dijo que de esa información en última se rendían informes al presidente de la República, ¿eso es cierto? Al alto gobierno, sí, señor. ¿Cuándo se enteró usted que se elaboraban informes con destino a la presidencia de la República? Bueno, porque aunque el subdirector de análisis nunca tiene ese acceso directo, uno tiene a veces alguna retroalimentación del director de inteligencia en el sentido de si algún informe fue entregado, o en muchos casos, en algunas circunstancias nos decían hay que hacer un informe importante sobre una X o Y situación que se requiere llevarlo para la presidencia. ¿Quién le decía? El director de inteligencia, perdón. ¿De inteligencia? Sí, sí, señor. O cuando yo estaba, como decimos, como analista en la fila, pues igual a uno le encomendaban hacer un documento de análisis que uno se lo entregaba al subdirector, porque decían, este documento lo están requiriendo, pues, un análisis especial, a ver qué información hay en el DAS, qué piensa el analista para llevarlo a la instancia pertinente. ¿Y en qué momento se elaboraban esos informes con destino a la presidencia? Ya una vez, bueno, ¿en qué momento? No, la información tenía que ser lo más urgente porque la vocación de la actividad de inteligencia es una vocación preventiva, en principio, ¿no? Entonces, en principio, cuando nos enteramos de un hecho, el informe de inteligencia lo que trata de hacer es evitar la ocurrencia de un evento.